Esta situación se pretendió remediar con la llamada Fiscus o doctrina del fisco, según la cual el patrimonio público no pertenecía ni al príncipe ni al Estado, sino a un objeto jurídico diverso llamado el fisco, que era una persona sometida al derecho privado. Mediante la doctrina del fisco, el derecho patrimonial de la administración se consideró como parte del derecho privado. Así el fisco resultó sometido a la jurisdicción como cualquier otro particular. De este modo, esta teoría proporcionó al súbdito la posibilidad de demandar a la autoridad, en la persona del fiscus, ante sus propios tribunales territoriales, con tal de que la relación litigiosa tuviera carácter patrimonial. Mas no se agota con esto la teoría del fisco. Su conquista más interesante está contenida en el intento de lograr también protección jurídica para el súbdito frente a los actos soberanos de la autoridad. Lo anterior, mediante una condena al fisco a pagar una suma de dinero como indemnización a favor del súbdito, cuyo derecho adquirido hubiese sido lesionado por decisión de la autoridad. En suma, la doctrina del fisco implicó el sometimiento de la administración a la ley común y a la jurisdicción ordinaria. No obstante, ese sometimiento de la administración pública al derecho, en esta época del estado de policía, no existió una verdadera ciencia del derecho administrativo. Así lo dice Forstouch. Allí donde hay Estado, hay administración, y allí donde hay administración, hay derecho administrativo. Y, por tanto, y siempre que haya ciencia del derecho, hay también ciencia del derecho administrativo. La deducción parece irrefutable, pero, sin embargo, la refutación se encuentra en la historia del derecho administrativo alemán. La ciencia del derecho administrativo es, en efecto, una de las disciplinas más modernas dentro de la historia del derecho público. Sus orígenes se encuentran en el siglo XIX y solo algunos precedentes aislados pueden descubrirse en épocas anteriores. La verdadera causa que explica la falta de un derecho administrativo científico, en el sentido que nosotros damos ahí a la expresión, se encuentra en la estructura administrativa de la época. La administración del Estado de policía no constituía el objeto posible de una ciencia jurídica sistemática. La ejecución de las funciones estatales por el poder absoluto del monarca no representaba, en efecto, un proceso jurídico. En el siglo XIX, con fundamento en las nuevas constituciones y el advenimiento del Estado de Derecho en Alemania, la justicia se organizó con independencia del príncipe, pero también jurisdicción como administración. Estaban por debajo de la legislación que se constituyó en el poder supremo del Estado, imponiendo normas que vinculan jurídicamente a la administración. En este punto, comenzó a sufrir cambios la doctrina del fisco y empezó a entenderse que la administración se rige por dos derechos, el derecho público y el derecho privado, sin que se pudieran establecer reglas generales sobre cuándo se aplica uno u otro derecho. A medida que transcurre el siglo XIX, se va imponiendo el derecho público, abandonándose poco a poco el derecho privado como derecho de la administración. El momento más importante de este desarrollo se encuentra en la creación de tribunales contencioso administrativos en 1863, una jurisdicción administrativa independiente de las autoridades gubernativas encargada de juzgar si la administración en su actuación lesionaba derechos de los particulares. Es en esta etapa que nace el derecho administrativo en Alemania. Este derecho especial de la administración surge con el establecimiento de Estado de Derecho burgués. La figura más importante en la articulación sistemática del derecho administrativo es Robert von Mont.
Bergwangler, 1831. Además aparecen los nombres de von Einstein, Herbert Stahl y Anschutz. Finalmente aparecen las figuras de Otto Mayer, Deutsch, Bergwald, Herrich, 1891-1896 y Paul Laban, Das Staatsschutz des Deutschen Reich, 1901-1905, el primero de los cuales es calificado como el verdadero creador y autor clásico del moderno método jurídico administrativo en Alemania. México. En México, la doctrina ha reconocido que el origen del derecho administrativo de ese país se encuentra en el siglo XIX, pues solo a este momento es posible determinar con claridad la autonomía y especificidad de su objeto de estudio. Al respecto, ha dicho que el estudio del derecho administrativo como ciencia arranca en el siglo XIX. Su autonomía, la precisión de su objeto de conocimiento, de construcción están en evolución constante y han sido matizados y todavía lo son por las profundas transformaciones políticas y sociales del Estado. Es precisamente en el siglo XIX donde podemos encontrar las primeras obras significativas de derecho administrativo en México, como fueron las de Teodosio Lares, Lecciones del Derecho Administrativo, 1852, José María del Castillo Velasco, Ensayo sobre el Derecho Administrativo Mexicano, de 1874, y Manuel Cruzado, Elementos del Derecho Administrativo, 1895. La doctrina mexicana también ha reconocido que en el nacimiento del derecho administrativo la influencia francesa fue evidente, pero que su evolución muestra importantes diferencias con el derecho administrativo francés, permitiéndole presentar ciertos rasgos propios. En este sentido, se ha dicho que, a diferencia del derecho administrativo francés, que es jurisprudencial, nuestro derecho administrativo es legislativo. Las instituciones administrativas mexicanas son obras del legislador. Ni la jurisprudencia ni la costumbre tienen la fuerza determinante en esta rama del derecho. Argentina. El profesor Agustín Gordillo, al comentar la incidencia del constitucionalismo de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre sobre el derecho administrativo, afirma tajantemente que en este momento se da el germen del moderno derecho administrativo. Para Dromi, los orígenes remotos del derecho administrativo argentino no se remontan a Roma ni al derecho indiano. En primer lugar, porque aun cuando en la norma no existiera derecho administrativo, sí es posible encontrar instituciones administrativas que tienen alguna influencia sobre España y, como Argentina nace mirando a España, algunas normas de derecho indiano constituyen medidas político-administrativas destinadas específicamente a Argentina y que constituyen las primeras normas propias del derecho administrativo argentino. Aclarados esos antecedentes remotos, el mismo Dromi afirma de allí que en el derecho administrativo argentino concurriera la fuente universal, los antecedentes institucionales de España, Francia, Estados Unidos, pero también lo propio nacional, pactos provinciales y constitucionales provinciales dictados anteriormente a 1953. De modo que los pactos, tratados y acuerdos interprovinciales, las constituciones, reglamentos y leyes fundamentales locales preexistentes a la Constitución Nacional conformaron un régimen propio de las autonomías provinciales, citando finalmente como precursores de la doctrina administrativa argentina a Juan Bautista Alberdi, Derecho Público Provincial, 1856, Ramón Ferreira, Derecho Administrativo Argentino, 1866, Vicente Fidel López, Escritos, 1870,
Lucio Quinto López, Derecho Administrativo Argentino, 1902, y Adolfo Forma, Conferencias sobre Derecho Administrativo, 1902 a 1914. De lo dicho por Dromi, la cual es corroborado por Marie Foff, se colige que el derecho administrativo argentino es originalmente un derecho local, un derecho provincial, lo cual se explica por el sistema federal de gobierno argentino y porque las provincias son preexistentes respecto de la nación argentina. En cuanto al control judicial de la actividad administrativa, el derecho administrativo argentino acogió la solución judicial, es decir, que la actividad de la administración pública es controlada por jueces y tribunales permanentes a la rama judicial del sistema unificado. Colombia. A pesar de que, como es lógico, en Colombia podrían citarse como antecedentes remotos del derecho administrativo las instituciones y principios aplicables a la administración de la época colonial española, que son comunes a la generalidad de la América hispánica. Los antecedentes próximos de esta rama del derecho pueden encontrarse en el siglo XIX. Una vez producida la independencia y solo en el siglo XX puede realmente reconocerse la existencia de esta rama especial de derecho. Tanto los antecedentes próximos como el reconocimiento de un derecho especial para la administración del Estado se caracterizan en Colombia por estar ligados históricamente a la formación del derecho administrativo francés y específicamente a la formación y consolidación de una jurisdicción administrativa especial. En ese sentido, como el antecedente más claro de la formación de derecho administrativo en Colombia, se cita la creación del Consejo de Estado por Bolívar en 1817, a semejanza del Consejo de Estado creado por Napoleón en 1799, con funciones básicamente consultivas y de asesoría al Ejecutivo. Este Consejo de Estado tuvo existente intermitente durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Así que en 1914 dio inicio a una presencia definitiva en la vida institucional de Colombia y a una actividad ininterrumpida, ya no solamente como órgano asesor del Ejecutivo, función que ha conservado, sino como máximo tribunal de una jurisdicción administrativa especializada, que fue construyendo un derecho especial para la administración pública, tomando como referencia los principios básicos del derecho administrativo francés, con algunas adaptaciones y aportes de las circunstancias nacionales propias han producido. En relación con dichas adaptaciones y aportes pueden destacarse, entre otros, la pertenencia de los jueces de la administración a la rama judicial del poder público, con total autonomía de las otras ramas del poder, incluido el Ejecutivo, el carácter fundamental legislado del derecho administrativo, el fortalecimiento creciente de las funciones judiciales de la jurisdicción administrativa y cierto debilitamiento de la función consultiva y asesora. La participación de los órganos de la jurisdicción en funciones de colaboración al legislador a través de la iniciativa en la presentación y discusión de proyectos de ley y la colaboración en la función de elección de altas autoridades del Estado como miembros del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación y el Controlador General de la República. Este proceso de evolución del derecho administrativo colombiano puede conocerse con mayor precisión y detalle en un estudio que el autor de este trabajo ha realizado para un libro homenaje a otro de los grandes autores latinoamericanos, en el cual no solo se muestra que, aparte de los antecedentes que pueden ubicarse en el transcurso del siglo XIX, la idea del régimen jurídico especial para la administración solo apareció
finales de ese siglo y que la existencia efectiva de ese nuevo derecho apenas se pudo predicar a partir de la segunda década del siglo XX. En ese mismo estudio puede apreciarse la evolución tanto de la jurisdicción como de las doctrinas colombianas en materia administrativa, destacándose que las primeras obras académicas sobre la materia aparecen en la tercera década del siglo XX. Conclusiones. Las reflexiones anteriores nos permiten plantear las siguientes conclusiones sobre el tema cuya presentación nos hemos propuesto. Primero, desde el punto de vista conceptual, independientemente de los antecedentes remotos respecto de la formación y el régimen aplicable a su propia administración pública, que naturalmente se encuentran en cada comunidad nacional y de algunas posiciones particulares, puede afirmarse que el concepto propiamente dicho del derecho administrativo, como rama especializada del derecho, encuentra como antecedente general y próximo el concepto de Estado de Derecho originado en la Revolución Francesa de 1789. 2. A partir de ese momento comenzó un proceso histórico que fue progresivamente delineando los principios y reglas especiales que hoy constituyen la realidad del derecho administrativo en muchos países del mundo. En esa evolución jugó un papel de primera referencia la aparición en Francia de una jurisdicción especializada que, al mismo tiempo, fue la creadora de los grandes principios, sin que, finalmente, esa jurisdicción especializada constituya un elemento esencial para la existencia del derecho administrativo, pues, como lo hace notar con frecuencia la doctrina, la formación del derecho administrativo en Francia tuvo su origen en un hecho histórico, la desconfianza de los hombres de la Revolución frente a los jueces de la época, pero posteriormente consolidó su justificación por la existencia efectiva de un derecho nuevo, conformando por reglas y principios diferentes de los que regulan las relaciones jurídicas entre particulares. No obstante, a partir de la idea fundamental que está en la base del concepto de derecho administrativo, como conjunto de reglas y principios especiales y obligatorios para regular la actividad de la administración del Estado, los diferentes países que han adaptado esa filosofía han venido consolidando su derecho administrativo con rasgos propios que se derivan de sus necesidades y conveniencias específicas, con mayor o menor influencia o autonomía, según el caso, respecto del referente histórico francés y de la evolución en el mismo país.